La resurrección de Jesús, el milagro que cambió la humanidad. Introducción. ¿Y si la muerte no tuvo la última palabra? Esa pregunta, tan sencilla y tan inmensa, ha atravesado siglos, corazones y generaciones enteras. La resurrección de Jesús no es solo un tema religioso. Es una verdad que toca el dolor humano, la esperanza, la pérdida y el sentido mismo de la vida. Creyentes y no creyentes se han detenido ante este acontecimiento, porque no estamos hablando de una idea bonita, sino de un hecho que cambió la historia para siempre. Hoy quiero invitarte a mirar este misterio sin miedo, sin prejuicios, con el corazón abierto y también con la mente despierta. Hoy descubrirás por qué millones creen, y por qué otros comienzan a creer. El dolor, la cruz y el silencio. Para entender la resurrección, primero hay que atreverse a mirar de frente el dolor. No se puede llegar al amanecer de Pascua sin pasar por la noche del Viernes Santo. Y ese viernes no fue una escena suave, ni una imagen decorativa, ni una estampita lejana. Fue sufrimiento real. Fue carne herida. Fue abandono. Fue una injusticia que se volvió insoportable a los ojos de quienes amaban a Jesús. Jesús no murió en un sueño, ni se apartó del dolor como si fuera un personaje intocable. No. Sufrió como sufren los hombres de carne y hueso. Le pesó el cuerpo. Le dolieron los golpes. Le ardieron las heridas. Sintió la traición de uno de los suyos, el miedo de otros, el grito de una multitud que un día lo escuchó con admiración y luego pidió su muerte con dureza. Eso conmueve incluso al que no cree, porque ahí hay algo profundamente humano, la experiencia de ser malinterpretado, rechazado, herido por los demás. Y no fue solo el dolor físico. A veces el cuerpo duele, sí, pero hay otro dolor que cala más hondo, el del alma. Jesús conoció esa soledad. Lo vemos caminando con la cruz a cuestas, agotado, respirando con dificultad, sintiendo como el peso de la madera se mezcla con el peso del mundo entero. Y uno no puede evitar pensar en tantas personas de hoy que también caminan así, cargando cruces invisibles. Un duelo que nadie comprende. Una enfermedad que se vive en silencio. Una traición que todavía quema. Una angustia que se oculta detrás de una sonrisa. Por eso el Calvario no es solo un monte del pasado. El Calvario aparece cada vez que alguien siente que ya no puede más. Cada vez que una madre llora en silencio. Cada vez que un hombre se siente derrotado por dentro. Cada vez que una persona mira al techo de noche y se pregunta si todavía vale la pena seguir. En ese sentido, todos hemos vivido Viernes Santos en nuestra vida. Todos hemos conocido horas oscuras. Todos, en algún momento, hemos probado el sabor amargo de la aparente derrota. Y luego vino el silencio. Ese silencio del sábado es una de las cosas más duras del relato. Porque el viernes al menos tenía gritos, golpes, movimiento, lágrimas, una despedida. Pero el sábado fue otra cosa. Fue el día en que parecía que Dios no hablaba. El día en que todo estaba quieto. El día en que las promesas parecían enterradas. Los discípulos estaban rotos, escondidos, confundidos. Lo habían dejado todo por Jesús, habían creído en Él, habían caminado con Él, y ahora el Maestro yacía en una tumba. Qué difícil es ese tipo de silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio de la incertidumbre. Ese momento en que uno reza y no siente nada. En que pide una señal y no llega. En que espera una respuesta del cielo y lo único que encuentra es una puerta cerrada.
Hay personas que están viviendo justamente ahí. No están en la cruz del viernes ni en la alegría del domingo. Están en el sábado. En ese espacio intermedio donde no entienden nada. Y, sin embargo, ese silencio también forma parte del camino. Porque a veces Dios trabaja donde nuestros ojos no alcanzan a ver. A veces el corazón cree que todo terminó, cuando en realidad algo nuevo está siendo preparado en lo escondido. Eso fue lo que ocurrió con Jesús. Todos pensaban que la historia había acabado. Que la cruz había sido el final. Que la tumba era el punto definitivo. Pero no. El dolor no era el cierre. Era el umbral. Y aquí está una verdad que toca tanto al creyente como al escéptico: el sufrimiento humano necesita sentido. Nadie soporta bien el dolor cuando lo siente absurdo. La cruz de Jesús, precisamente, empieza a responder esa herida. Nos dice que el dolor no siempre destruye, a veces revela. No siempre mata, a veces madura. No siempre apaga, a veces purifica. Y aunque eso no elimina la herida, sí cambia la manera de mirarla. Por eso, antes de hablar de la tumba vacía, hay que quedarse un momento aquí, en este dolor real, en esta cruz concreta, en este silencio pesado. Porque solo quien ha conocido la noche puede entender la fuerza de la luz cuando finalmente llega. La tumba vacía, entre la duda y la fe. Y entonces llegó la mañana. No una mañana cualquiera, sino una de esas que parten la historia en dos. María Magdalena fue al sepulcro con el corazón herido. No iba esperando un milagro. Iba a visitar un cuerpo muerto. Iba, como va tanta gente al cementerio, con el peso de la ausencia encima, con la tristeza metida en los huesos, con el amor todavía aferrado a lo que parecía perdido para siempre. Pero al llegar, encontró algo imposible: la piedra removida. La tumba abierta. El cuerpo no estaba. Y ahí comienza una de las escenas más sorprendentes de toda la historia humana. Porque la primera reacción no fue una fe instantánea ni una alegría desbordada. No. Fue desconcierto. Fue confusión. Fue casi una pequeña tormenta interior. María pensó que alguien se había llevado el cuerpo. Los discípulos corrieron. Miraron. Entraron. Vieron los lienzos. Trataron de entender. Y eso es importante, porque el relato no presenta personas ingenuas, sino seres humanos enfrentados a algo que supera completamente su lógica. Eso hace el relato más creíble, no menos. Porque cuando una historia inventada quiere convencer a la fuerza, suele mostrar personajes que creen demasiado rápido. Aquí sucede lo contrario. Aquí hay miedo, vacilación, preguntas y hasta resistencia interior. Tomás, por ejemplo, no quiso aceptar lo que escuchaba sin una experiencia directa. Quiso ver. Quiso tocar. Quiso comprobar. ¿No es eso lo que haría cualquier persona seria ante una noticia tan extraordinaria? Por eso la resurrección no solo se cree, también se investiga. A lo largo de los siglos, historiadores, pensadores, arqueólogos, teólogos, escritores y hombres comunes se han hecho preguntas muy concretas. ¿Qué pasó realmente aquella mañana? ¿Por qué la tumba estaba vacía? ¿Por qué un grupo de hombres asustados terminó predicando con valentía, aun sabiendo que podían morir por ello? ¿Por qué la figura de Jesús, lejos de desaparecer tras su ejecución, se volvió más fuerte y más influyente que nunca? Hay explicaciones que algunos han intentado proponer. Que si robaron el cuerpo. Que si fue una confusión. Que si los discípulos inventaron la historia. Pero cuando uno mira con calma, esas hipótesis empiezan a quedarse cortas. Un grupo de discípulos aterrados no parece el perfil más lógico para organizar una gran mentira capaz de sostenerse hasta el martirio.
Nadie entrega la vida con serenidad por algo que sabe que ha inventado. Uno puede morir por una creencia errada, sí. Pero es mucho más difícil morir por un engaño fabricado por uno mismo. Y luego está el peso de los testimonios. No solo el de María Magdalena, sino el de muchos otros que afirmaron haber visto a Jesús vivo. Hombres y mujeres distintos. En momentos distintos. En lugares distintos. La fe cristiana no nació de una idea abstracta, sino del impacto de un encuentro. Algo pasó. Algo tan fuerte, tan desbordante, tan transformador, que cambió por completo a quienes antes estaban escondidos por miedo. Aquí es donde el no creyente puede sentirse interpelado sin sentirse presionado. Porque no se trata de apagar la razón. Se trata de usarla con honestidad. La resurrección no pide ingenuidad, pide apertura. No obliga a cerrar los ojos, invita a mirar más hondo. Hay hechos en la vida que, aunque no se puedan encerrar en una fórmula matemática, dejan huellas poderosas. El amor, por ejemplo. La conciencia. La belleza. El perdón. Son realidades que no siempre se demuestran como una ecuación, pero transforman la existencia. La resurrección pertenece a ese ámbito donde la historia toca el misterio. Además, hay un detalle muy humano: los primeros testigos no fueron emperadores, ni sabios prestigiosos, ni hombres poderosos. Fueron personas heridas, frágiles, comunes. Y eso tiene una fuerza enorme. Dios, si así ocurrió, quiso que la noticia más grande del mundo comenzara en labios que temblaban. La tumba vacía, entonces, no es una prueba mecánica que anula toda discusión. Tampoco es una fantasía piadosa para consolar a los débiles. Es una señal. Una grieta en la lógica cerrada de la muerte. Una invitación a pensar que la realidad quizá es más grande de lo que solemos admitir. Tal vez por eso este relato sigue vivo. Porque no solo habla de lo que pasó con Jesús, sino de una pregunta que nunca envejece: ¿es posible que la esperanza tenga fundamento? ¿Es posible que la muerte no sea el final? ¿Es posible que haya una verdad más grande que nuestro cansancio, nuestro cinismo y nuestra desilusión? La tumba vacía no obliga, pero llama. No grita, pero inquieta. Y muchas veces, así empieza la fe, no como una certeza inmediata, sino como una pregunta que ya no te deja en paz. Jesús vive, el mensaje que transforma vidas. Pero la resurrección no se quedó en una tumba abierta. Si todo hubiera terminado allí, tendríamos un enigma histórico, sí, pero no necesariamente una esperanza viva. Lo decisivo vino después: las apariciones de Jesús resucitado. El encuentro. La presencia. La voz conocida que vuelve a tocar el corazón de quienes pensaban que todo había acabado. Jesús se aparece, y lo hace de una manera que conmueve. No vuelve como un vengador. No regresa para humillar a quienes lo abandonaron. No entra imponiendo miedo. Se presenta con paz. Con cercanía. Con heridas glorificadas. Eso me parece profundamente hermoso. El resucitado no borra las marcas de su sufrimiento, pero tampoco queda derrotado por ellas. Las lleva transformadas. Y eso, para la vida humana, tiene un mensaje inmenso: las heridas no tienen por qué definirnos para siempre como derrota, también pueden convertirse en lugar de luz. Piense un momento en los discípulos. Antes de la resurrección están encerrados, temblando, con el alma hecha pedazos. Después del encuentro con Jesús, son otros. No perfectos, claro. Siguen siendo humanos, siguen teniendo procesos, siguen siendo personas de carne y hueso. Pero ya no son los mismos. El miedo no manda igual. La tristeza no pesa igual.
La vida no se ve igual. Algo ocurrió en lo más hondo de ellos. Y eso es justamente lo que hace creíble el mensaje cristiano a lo largo de los siglos, no solo una doctrina, sino una transformación visible. Personas cobardes que se vuelven valientes. Corazones duros que aprenden a amar. Vidas rotas que encuentran un rumbo. La resurrección, cuando se toma en serio, no es una pieza de museo. Es una fuerza que entra en la vida concreta. Porque, seamos sinceros, hoy mucha gente no está discutiendo teología. Está luchando por no hundirse. Hay personas que viven con ansiedad. Otras con una tristeza larga que no saben nombrar. Otras tienen casa, trabajo, rutina, hasta risas, pero por dentro sienten un vacío difícil de explicar. Y ahí la pregunta por Jesús resucitado deja de ser una cuestión solamente religiosa y se vuelve existencial. ¿Puede alguien devolver sentido? ¿Puede la vida renacer después de un derrumbe interior? ¿Puede haber esperanza sin autoengaño? La respuesta cristiana es esta: sí, porque Cristo vive. No vive solo en un recuerdo. No vive solo en los libros. No vive solamente en los templos. Vive de una manera que toca la conciencia, que llama al corazón, que acompaña al que sufre y que levanta al caído. El creyente lo entiende desde la fe. El no creyente puede acercarse, al menos, desde el testimonio de millones de personas que aseguran haber encontrado en él una presencia real, capaz de cambiar la forma de vivir. Y aquí conviene decir algo muy simple: Jesús resucitado no viene a quitarte la humanidad. Viene a llenarla. No viene a robarte la razón. Viene a ensancharla. No viene a condenarte por tus heridas. Viene a entrar justamente ahí, donde más duele, donde más callas, donde más te cuesta seguir. Yo creo que una de las cosas más conmovedoras del mensaje de la resurrección es que nadie queda descartado. Jesús se aparece a los que lloran, a los que dudan, a los que huyeron, a los que fallaron. Es decir, se aparece a personas reales. No solo a héroes espirituales. Eso le da a este mensaje un calor muy humano. Uno siente que todavía hay lugar. Todavía hay regreso. Todavía hay posibilidad. Por eso la resurrección no es solo una buena noticia para el más devoto. También lo es para el herido, para el escéptico honesto, para el cansado, para el que quiere creer y no puede del todo, para el que ha vivido decepciones y siente que ya no le quedan fuerzas para entusiasmarse con nada. Jesús vive. Y si vive, entonces la desesperanza no tiene derecho a convertirse en dueña absoluta de nuestra vida. Si vive, entonces el amor sigue teniendo la última palabra. Si vive, entonces no estamos condenados a repetir eternamente nuestra oscuridad. Abrir el corazón a esta verdad no significa dejar de pensar. Significa permitir que la vida sea más grande que el miedo. Significa aceptar la posibilidad de que el universo no sea una habitación cerrada, sino una historia abierta al sentido, al perdón, a la renovación y a la vida nueva. Reflexión final y llamado. Hemos recorrido un camino intenso. Primero vimos el dolor. Luego la cruz. Después el silencio pesado de la tumba. Más tarde, el desconcierto de la mañana nueva. Y, finalmente, la noticia más grande: Jesús vive. Muerte, silencio, tumba vacía, vida nueva. Ese es el recorrido. Y no solo el recorrido de Cristo. También, de alguna manera, el de tantos seres humanos. Porque la historia de la resurrección no se entiende del todo si uno la deja encerrada en el pasado.
Este mensaje pide pasar al presente. Pide tocar la vida de hoy. Pide entrar en nuestras preguntas reales. ¿Qué hago con mi tristeza? ¿Qué hago con mis culpas? ¿Qué hago con mis derrotas? ¿Qué hago con ese vacío que nadie logra llenar? Ahí es donde la resurrección deja de ser solamente una doctrina para convertirse en una posibilidad viva. Yo sé que hay personas que miran este tema con distancia. Y no hay que despreciar esa distancia. A veces viene de heridas profundas. A veces de decepciones con personas religiosas. A veces de una formación más racional, más cauta, más exigente. Está bien. Pero incluso desde ahí, vale la pena hacerse la pregunta con sinceridad, ¿y si fuera verdad? No como una consigna repetida, sino como una pregunta íntima, seria, honesta. ¿Y si de verdad la muerte no tuvo la última palabra? ¿Y si el amor de Dios entró en la historia de una forma más concreta de lo que imaginamos? ¿Y si la esperanza no fuera una ilusión bonita, sino una puerta real? Y luego viene la segunda pregunta, quizá más desafiante todavía, si esto es verdad, ¿qué cambiaría en tu vida? Cambiaría mucho. Cambiaría la manera de sufrir. No porque el dolor desaparezca de golpe, sino porque ya no estaría solo. Cambiaría la forma de mirar la culpa, porque aparecería el perdón como un camino verdadero. Cambiaría la relación con la muerte, porque dejaría de ser un muro absoluto. Cambiaría incluso la manera de amar, porque sabríamos que el amor no se pierde en el vacío. Todo eso cambia cuando uno deja entrar, aunque sea un poco, la luz de la resurrección. Y claro, no se trata de forzar nada. La fe no se impone a martillazos. La fe madura como madura el amanecer, poco a poco, y sin ruido. Por eso este video no quiere empujarte. Quiere acompañarte. Si ya crees, que tu fe se renueve. Si dudas, que te animes a preguntar. Si estás herido, que encuentres consuelo. Si estás lejos, que al menos sientas una pequeña inquietud buena en el corazón. Quizá hoy no puedas decir creo con toda firmeza. No pasa nada. A veces el primer paso no es creer del todo. A veces el primer paso es simplemente decir, quiero entender. O incluso, Señor, si estás ahí, muéstrame el camino. Esa oración sencilla, casi temblorosa, puede ser el inicio de algo muy grande. Y para quienes sí creen, este también es un llamado. A vivir de otra manera. A no cargar la fe como una costumbre vacía. A recordar que seguimos a un Cristo vivo, no a una figura muerta del pasado. A hablar con más compasión. A mirar al herido con más ternura. A llevar esperanza donde otros llevan cansancio. Porque anunciar la resurrección no es repetir frases. Es convertirse uno mismo, poco a poco, en testigo de vida nueva. Este tema tiene una fuerza inmensa porque toca lo más hondo del ser humano. Todos queremos saber si el dolor tiene salida. Todos necesitamos alguna razón para seguir. Todos, aunque no lo digamos, anhelamos que la última palabra no la tenga la oscuridad. Por eso hoy le digo a quien escucha, detente un momento. Respira. Mira tu vida como está. Con sus heridas, con sus preguntas, con sus cansancios y también con sus pequeños destellos de luz. Y desde ahí, escucha esta noticia como si fuera la primera vez, Cristo ha resucitado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, deja tu comentario. Cuéntame desde qué lugar me estás viendo y qué parte de esta reflexión habló más a tu vida. Suscríbete al canal para seguir caminando juntos en la fe,
en la búsqueda y en la esperanza. Y si puedes, comparte este video con alguien que hoy necesite una palabra de vida. Porque sí, la tumba está vacía. Pero tu vida puede llenarse hoy. Adiós y hasta el próximo video.